El tema de esta predicación, el Rey Eterno. Hace 20 días abordamos un tema, la primera parte del capítulo 12, donde hablamos del conquistador. ¿Se recuerda quién fue? Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Nos habló Zacarías acerca de cómo fue la conquista de este emperador, de este guerrero, de este militar imponente, recordando que esa profecía Dios se la da a Zacarías 200 años antes que se cumpliera. Para nosotros ya es historia porque ya pasó, pero en el tiempo de Zacarías una palabra profética. Aún ni siquiera había nacido, ni siquiera estaba en esta tierra este militar, y ya Dios había hablado de él. Y el capítulo 9 inicia con esta profecía de Alejandro el Grande. Regularmente hay personas que no son cristianos y se acercan con nosotros y nos preguntan acerca de qué es lo que está pasando con el mundo en el cual vivimos. Regularmente, en el caso personal, me toca escuchar personas que dicen: el mundo va de mal en peor, la corrupción cada vez es mayor, el crimen, la maldad, ¿qué está pasando? ¿Cuándo llegará, si es que llegará, el final de todo lo que estamos viendo? Por otro lado, encontramos enfermedades cada vez más fuertes, trayendo mucha tragedia y dolor, y regularmente la gente se pregunta, la que no conoce a Cristo: ¿cuándo? ¿Hasta cuándo se terminará esto? Y en el caso de los cristianos, nos habla la palabra de que esto se dejará de ser cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la palabra que Dios nos habla a la iglesia. ¿Cuándo se terminará todo esto? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, recordemos que cuando Cristo vino la primera vez, Él vino a Israel, pero ¿qué sucedió? Israel lo rechazó. No estuvo preparado para escuchar el mensaje del Mesías. El Evangelio de Juan, no lo busque, 1:11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús vino, se fue al Padre y prometió volver por segunda vez. Por segunda vez. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a ir a un poco de introducción antes de entrar al tema de Zacarías 9:9. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que entender que hay dos sentidos, o hay dos maneras de entender la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante. En el caso de los cristianos, sabemos que la segunda venida de Cristo representa, ¿qué, hermanos? Representa esperanza. Representa de que Él viene por los suyos, que Él nos llevará para estar con Él por la eternidad. Y eso nos da mucho gozo y mucha alegría a los cristianos, ¿cierto? Hablar de la segunda venida nos habla de un tiempo en el cual el sufrimiento se ha terminado. El Señor ya está con nosotros. Pero por otro lado, en otro sentido, la segunda venida de Cristo para los no cristianos representa ¿qué? Juicio. Juicio. Entonces, hablar de la segunda venida de Cristo nos habla de gozo, de esperanza, pero también de juicio, dolor y tragedia para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Apocalipsis 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y aquí está hablando de Jesús, su segunda venida. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imagínense esta escena, hermanos. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Viene a poner las cosas en orden. Ya no viene como el Cordero humilde que fue crucificado, ahora viene como el Señor de señores y Rey de reyes. Imagínense esta escena majestuosa. Coloca un pie en el mar, dice el texto, y el otro sobre el otro extremo del mar.
Vamos al versículo 8. Algo importante que encontramos allí en el versículo 2, dice que venía con un librito abierto. Dice el texto 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dice Juan, y dijo: ve y toma el librito. Ponga atención en esa palabra, librito, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, otra vez lo menciona, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será, ¿qué, hermanos? Imagínense esta sensación. Ese librito representa, por un lado, algo agrio, rechazo, sufrimiento, dolor, pero también representa, dice, dulzura, algo agradable al paladar, porque la segunda venida de Cristo representa para unos gozo y alegría y para otros juicio, destrucción y calamidad. Sigamos leyendo. 10. Entonces tomé el librito, dice Juan, de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en esta escena de Juan? El librito representa el título de propiedad. Ese libro que está aquí hablando Juan representa todos los nombres inscritos que son de la propiedad ¿de quién? De Cristo. Y los que allí no están inscritos, para ellos, ¿qué será, hermanos? Juicio, dolor y sufrimiento. Procuremos que nuestros nombres sean de la propiedad de Cristo. Juan dice: vi esta visión, vi a un ángel, está viendo una realidad. Cristo viene por segunda vez. Él viene a arreglar las cosas a este mundo que está en caos, pero viene a unos darles esperanza y gozo y a otros juicio, hermanos. En ese momento habrá mucho dolor. Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Cuando Jesús venga por segunda vez, el mundo estará en contra de él. No querrán recibir a Jesús. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 al 21. El mundo, cuando venga Cristo por segunda vez, el mundo estará decidido a rechazar todavía con mayor fuerza al Mesías, que ahora ya no viene como Mesías, ahora viene como juez. Y Apocalipsis capítulo 16 nos habla de una de las escenas más profundas, impactantes que encontramos en la Biblia, en la segunda venida de Cristo, y nos habla de la batalla del Armagedón, en el valle del Megiddo. Versículo 14, ponga su vista ahí. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La gran batalla. ¿Por qué será la gran batalla? Porque en ese momento el mundo que rechazó a Cristo estará enfurecido y no querrá ver la santidad de Cristo y estará dispuesto a luchar y a pelear para que Cristo no venga a esta tierra. Esa es la escena que está describiendo Juan, hermanos. Ahora, espiritualmente veamos esta escena hoy, año 2022. ¿El mundo secular intelectual desea a Cristo, hermanos? No. Con todas sus fuerzas hace todos los intentos para rechazar la idea de Cristo. Pero en esta escena que está aquí Juan describiendo, nos habla de algo literal. Las naciones del mundo, la sociedad de ese momento estará luchando y querrá regresar a Cristo al mismo lugar donde viene. Pero vamos a ver qué sucede. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Fíjense. Hoy Cristo nos habla a nosotros como iglesia Hashem. Él viene cuando menos lo espera. Hermanos,
tenemos que estar preparados. El encuentro con Dios puede ser en cualquier momento y Dios nos llama a tener cuidado con Dios. Él dice, vendrá como ladrón, vendrá cuando la gente está muy tranquila, está durmiendo, piensa que mañana va a amanecer y se irá a trabajar. Así hay mucha gente hoy que está esperando que mañana amanezca para que sigan con sus planes y proyectos. Y Cristo vendrá cuando menos lo espera la sociedad. Bienaventurado aquel que vela, dice Jesús, dice Juan, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera, ¿qué hermanos? Grande. La segunda venida de Cristo, hermanos, es una escena escalofriante. La gente querrá rechazarlo, pero al final no hay fuerza humana, no hay gobierno humano que detenga la segunda venida de Cristo. Y cuando Él venga, pondrá orden, castigará al pecado y al pecador, y dará justicia a sus seguidores. Será fiel con aquellos que han sufrido. Es lo que está diciendo esta parte de Juan. Hecho está. Isaías capítulo 28, versículo 21. Sigamos viendo esta escena que representa la segunda venida de Cristo. Tiene 2 direcciones, una de juicio y una de esperanza y paz para aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Isaías capítulo 28 nos habla de versículo 21, nos habla de este momento, pero Isaías le llama su extraña obra. Fíjense la palabra que usa Isaías. Ponga su vista a Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. ¿Su obra qué, hermanos? ¿Por qué extraña? Porque trae 2 direcciones. Trae juicio y trae bendición para los redimidos. Esa venida representa, hermanos, 2 sentidos. Dios quiera que estemos nosotros, si nos toca a ese momento, ser de los redimidos y no de los que tendrán que recibir las consecuencias de rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Y para hacer su operación, su extraña operación. Otra vez usa la palabra extraña operación, porque trae esas 2 direcciones. Joel capítulo 3, versículos 12 y 15 también nos habla de esta segunda venida. Esto es muy importante para entender qué representa la segunda venida y por qué también Dios le dio a Zacarías una visión de su segunda venida. Joel 3:12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré. ¿Para qué, dicen hermanos? Para juzgar a todas las naciones de alrededor. El gran juicio vendrá. Por eso cuando la gente nos pregunta, ¿y cuándo se acabará todo esto? Bueno, cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la respuesta. Dice Joel que Él juzgará a todas las naciones, hermanos. Él tendrá un juicio justo para los gobernantes de cada nación de este mundo. Versículo 13. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de ¿qué, hermanos? De la decisión. Profundo. La segunda venida de Cristo es el valle de la decisión.
Ahí se dará cuenta la gente realmente que el mal recibirá su recompensa. Y la justicia colmará a aquellos que caminaron con Cristo en esta tierra, hermanos. Por eso aquí Joel le llama el valle de la decisión, el gran juicio, pero también Dios traerá esperanza para su pueblo, para los redimidos, salvación plena para ellos y un justo juicio para los pecadores. Esto es muy importante, hermanos. Ahora sí, con esa introducción vamos a Zacarías capítulo 9 y vamos a ver qué Dios le reveló a Zacarías en este capítulo 9 en la segunda parte. Antes de entrar al 9 vamos a leer el 8, porque el 8 culmina con la profecía que Zacarías recibe acerca de Alejandro Magno y de manera inmediata comienza a llevarlo a un tiempo futuro, la segunda venida. Ponga su vista en el versículo 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Allí el opresor es Alejandro el Grande. Recordemos que según la historia, él derrotó a los medos y a los persas y toda esta región la conquistó. Pero cuando llegó a Jerusalén, ¿qué sucedió? Le dio la vuelta. De manera soberana, Dios preservó la vida de Israel, de Judá, y Alejandro el Magno le perdonó, si quiere llamarlo así, la vida a todos los judíos. Pero sabemos usted y yo, hermanos, que siempre Dios cuida de su pueblo. Dice el texto, y no pasará más sobre ellos el opresor. Y está en la historia, usted puede buscarlo. Conquistó Egipto, Alejandro. Conquistó el Líbano, el norte, Egipto, el sur. Y tenía que pasar por Israel, pero a Israel no le hizo nada. Lo dejó. Muchos no saben por qué sucedió esto, pero usted y yo sabemos de que Dios cuidó a su pueblo. Porque ahora, dice el texto 8, porque ahora miraré con mis ojos. Esa frase, miraré con mis ojos, hace una referencia hacia el futuro. Ahora Zacarías comienza a recibir de parte de Dios una visión futura, teniendo en mente lo que representó Alejandro el Conquistador. Ahora en el versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Cuando dice Zacarías, miré mis ojos, de repente él comienza a ver la venida del Mesías. ¿Y cómo lo vio, hermanos? Según el texto 9, dice que lo miró justo, salvador, humilde y cabalgando ¿qué? Un asno. ¿Está ahí conmigo? O sea, imagínense cómo Zacarías, 600 años antes, él recibe esta visión y después de ver a Alejandro, ahora ve al Mesías, al Redentor, al Salvador del mundo, pero lo ve diferente a Alejandro. Porque regularmente un conquistador como es, hermanos, es despiadado. Viene con mucho orgullo y viene siempre montado en un caballo. En aquel tiempo eso representaba un conquistador, un emperador. Pero Zacarías dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, el rey de reyes. Muy distinto al que hemos visto, este viene con características diferentes. Es justo, es un salvador. Regularmente un conquistador viene a desterrar a la gente de sus propiedades, pero este salvador que ve Zacarías, dice que es un salvador. Viene en son de paz, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de Sión. 4 características de este rey, que usted y yo sabemos que es Jesucristo. Es justo. Si alguien es justo, ¿quién es, hermanos? Cristo. Viene como Salvador, no viene a oprimir, Él viene a dar libertad, Él viene a dar paz, Él viene a dar esperanza. Viene humilde, no viene con orgullo. Y viene con una señal de humildad. Porque en aquel tiempo, hermanos, un pollino representaba
sencillez. 4 elementos del carácter de Cristo. No lo busque, pero Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro rey. Y es lo que ve Zacarías. Ahora dice que también Él es justo. Significa que entonces el Mesías vendría o viene o ya llegó para colocar las cosas en su lugar. Al pecado, castigarlo, y al justo, redimirlo. Es un Salvador, viene a salvar. Cuando Jesús nació, en Mateo 1:21, dice que le pondrían su nombre Jesús, porque venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y vino humilde, vino pobre. Versículo 10 de Zacarías 9. Y aquí comienza ahora Zacarías a ver la segunda venida. Primero hace un enfoque de la primera venida. Viene como redentor. Pero a partir del versículo 10 en adelante nos habla del Mesías, del Rey eterno, como en su segunda venida. Y de Efraín destruiré los carros, dice el texto, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí nos habla de carros y caballos. Estos eran instrumentos de guerra en el tiempo de Zacarías. Un caballo se usaba para la guerra y los carros de igual manera. Y dice el texto: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Nos habla de que las naciones intentarán tener dominio en la segunda venida de Cristo, pero Él vendrá con mayor fuerza. Miren lo que dice el Salmo 72, versículo 8 y 9. Vayamos al Salmo 72, versículo 8 y 9. Zacarías comienza a ver a Cristo en su segunda venida. Y dice el Salmo 72, 8: dominará de mar a mar. ¿Quién? Cristo en su segunda venida. Y desde el río hasta los confines de la tierra, ante Él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Lo que está viendo aquí Zacarías, que lo confirma el Salmo 72, es de que vendrá el Mesías, ya no como redentor, sino como juez, y pondrá el orden sobre todas las naciones. Dice el Salmo: ante Él se postrarán los moradores del desierto. Llegará el momento en que la humanidad se rendirá, como dice el apóstol Pablo, y toda lengua confesará que Él es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Volvamos a Zacarías y continuemos con la visión que está recibiendo en el capítulo 9 acerca de la segunda venida de Cristo. Y leamos el 9, la segunda parte. Y los arcos de guerra serán quebrados. ¿Quién va a hacer esto? Cristo. Y hablará paz sobre las naciones, porque esa venida representa paz. El pecado será castigado y el justo será recompensado. Y su señorío será de mar a mar. No habrá un lugar en la tierra donde la justicia de Cristo no sea impartida. Y desde el río hasta los fines de la tierra. Versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dos cosas aquí importantes en este versículo 11 de Zacarías. Se recuerda que Dios hace un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15 y le dice: yo te bendeciré y sobre ti serán todas las naciones benditas y te daré una descendencia que no se podrá contar. Esa promesa es cumplida en su segunda venida. Y número 2, dice: yo he sacado tus presos de la cisterna. ¿Se recuerdan cuando José, el hijo de Jacob, es vendido? Antes de que lo vendan, ¿a dónde lo arrojaron sus hermanos, hermano?
a una cisterna que representó obscuridad. Zacarías dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. En ese día se cumplirá el pacto, la promesa que hice con Abraham, fiel hasta el final. Vamos a ver Génesis capítulo 15 para entenderlo, para que usted también pueda constatar el pasaje. Génesis 15, versículo 1. Es el momento en el cual Dios tiene el encuentro con Abraham, por decirlo así, y le habla acerca del pacto que está recordando Zacarías. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Una promesa de Dios a Abraham. Versículo 18 del capítulo 15. En aquel día hizo Jehová, ¿qué, hermanos? Un pacto ¿con quién? Con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ese es el pacto que estamos en Zacarías capítulo 9, versículo 11. ¿Por qué tenemos que leer esto, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere recordarnos a la iglesia que lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Dios nos promete, Él es fiel para cumplirlos. Y si Él prometió traer justicia a este mundo en su segunda venida, tengamos la certeza de que así va a ser, hermanos. Recordar el pasaje que estamos leyendo nos habla a nosotros de que es Dios el que cumple su palabra por encima de cualquier cosa. Volvamos a Zacarías capítulo 9, versículo 12. Zacarías 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que, ¿qué, hermanos? Os restauraré doble. ¿Quién son los prisioneros de esperanza? Porque aquí les da una esperanza, una promesa a Dios a este grupo de personas. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos una esperanza, pero somos oprimidos por el mundo en el cual vivimos. Tal pareciera que estamos solos en esto. No, Dios está con nosotros. Y Él nos recuerda y nos dice: habrá y restauraré doble. Hermanos, esta tarde Dios quiere fortalecernos como iglesia y recordarnos que esta palabra nos debe de llenar de gozo y de esperanza, que nuestro andar en esta tierra tiene un fin, y ese fin es de esperanza. No va a ser de dolor como aquel que vive lejos de Dios. Es un fin de esperanza, porque dice la palabra: será restaurado doble. Vayamos a Isaías 61, versículos 7 y 8. Isaías 61, versículos 7 y 8. Isaías, de una palabra en la segunda venida de Cristo, y le habla para alentarlo. Usted me alcanza, Isaías 61, 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, ¿qué, hermanos? Doble honra, y tendrán, ¿qué, hermanos? Perpetuo gozo. ¿Cuándo será eso? Su segunda venida, cuando venga a impartir juicio y cuando venga a recompensar a los suyos. Zacarías está viendo eso, Isaías lo está reiterando. Dice el texto: y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante de, ¿qué, hermanos? Del derecho, aborrecedor del latrocinio,
para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos, ¿qué, hermanos? Pacto perpetuo. Bendito sea Dios. Esta tarde podemos ir a nuestras casas tranquilos, después de habernos reunido como iglesia y Dios ministrando a su pueblo, diciendo: yo vendré y tendrán un gozo perpetuo. Esto es hermoso, hermanos. Esto es sumamente hermoso, porque Dios nos recuerda que ese día, que es inminente, recompensará a su pueblo. Y allí estaremos usted y yo. ¿Qué tenemos que hacer mientras llega eso? O si nos toca ver, hermanos, tener la seguridad que somos del pueblo de Dios. Porque Dios tenga misericordia de los que van a pagar las consecuencias de haber rechazado el Evangelio de Cristo.